Pero bueno, esta es una persona que yo he visto crecer ya por bastantes años, muchos años. También decidió especializarse en el mundo cripto, específicamente en el mundo de las finanzas descentralizadas, pero también es un muy buen trader. Y hoy en día está decidiendo entrar en mercados tradicionales también, ¿cierto? Aprendiendo para poder en algún momento, me imagino, tener algún fondo de inversión también. Pero bueno, aparte de eso, ha crecido muchísimo en el mundo cripto, ha sido parte de una comunidad de más de 300,000 personas, ¿cierto? En habla hispana, más de 300,000 vistas, es por eso 300,000 personas, ¿no? O 300,000 vistas. Más de 300,000 vistas verificadas de su contenido. Si lo siguen en Instagram van a ver que siempre tira contenido de muy buena calidad. Y bueno, sin más que agregar, quiero que invitemos también a uno de nuestros ticos ponentes al escenario con un fuerte aplauso, criptoinversionista, DeFi expert, el señor Diego Povedano. Pura vida, mae, venga. Muchísimos éxitos, mae, el escenario es tuyo, mae. Vamos a hacer las pruebas del clicker, ¿no? Y bienvenido. ¿Cómo está la jungla? ¿Cómo está Costa Rica? Bueno, estoy súper agradecido con Dios, con todos ustedes por venir a escucharnos, por darse un tiempo para venir a aprender. Realmente esto es algo que yo hubiera deseado cuando yo inicié, literalmente cuando nosotros empezamos en esto en 2016. Vamos a ver si la PPT funciona. Funciona, un aplauso para la gente atrás del PowerPoint. Muchas gracias. Cuando nosotros empezamos en 2016, me acuerdo de Kevin y yo en una aula del Tecnológico de Costa Rica, intentando entender un poquito de los gráficos, la cantidad de conceptos que pasaron alrededor de nuestras computadoras, patrones armónicos y infinita cantidad de términos que intentábamos entender para poder tener un futuro diferente, ¿no? Mi background, mi carrera en el mundo de las inversiones realmente inicia desde que yo era muy niño, ¿no? Yo vengo de una familia donde mis dos papás son economistas y trabajaron toda su vida en el gobierno. Mi mamá tuvo la oportunidad de trabajar en el Banco Central, mi papá en el Ministerio de Hacienda, y mis papás son como yo, ¿no? O yo soy como mis papás, más bien. Somos muy aburridos y solo hablamos de esto, ¿no? Somos súper aburridos. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo crecí, yo nunca escuché en la mesa hablar de fútbol. Nos levantábamos al día siguiente de un partido y mi mamá se levantaba realmente preocupada por la inflación en Venezuela, ¿no? Realmente era el tema central en la mesa. Realmente lo viví y lo sigo, ¿no?, viviendo todos los días de mi vida. Y en 2016 digo, ¿sabes qué? Vamos a buscar entrar a este mundo de una forma práctica, porque yo quería ir más allá de lo teórico. Entonces nos empezamos a involucrar en este mundo del trading. Decido convertirme en nómada digital. Decido vivir en diferentes países alrededor de Latinoamérica y ver con mis ojos una realidad completamente diferente. Tuve la oportunidad de vivir en Venezuela en 2019, donde vi qué te hacía una inflación del 400%. Una inflación del 400% hace desaparecer tu dinero. Aquí en Costa Rica estamos acostumbrados a que una inflación del 5%, el 10% es terrible y es fatal, ¿no? Ahora imagínate una del 500%. Después, en 2022, tuve la oportunidad de vivir en Argentina y vi igual una inflación del 200%, donde cuando yo llegué a Argentina, el peso argentino valía 100, o sea, un dólar valía 100 pesos argentinos. Y cuando yo me devolví del país, un dólar valía 1,500 pesos argentinos. Entonces vi cómo todo esto destruía fortunas y pude ver todo lo que les voy a explicar ahorita. Tuve la oportunidad de vivirlo, ¿no? En 2020 inicio mi carrera como KOL o como realmente un influencer del mundo de las inversiones. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener
clases maravillosas, estudiantes maravillosos. He tenido la oportunidad de enseñar a más de 40,000 personas y dentro de mis clases hay más de 500,000 de visitas. Y realmente esto que van a ver acá es un contenido que quiero que realmente se tomen el tiempo de aplicar. Ahorita alguien me hacía una pregunta muy buena, una de las personas que estaba por acá, y decía, todo el mundo puede ser trader. Vea, por más de que su negocio sea enseñarle a la gente a ser trader, usted sabe que no. No todo el mundo puede ser trader, es la realidad. Pero yo toda la vida defenderé que el 99% de las personas puede generar un incremento en su patrimonio a través de la inversión. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar del nuevo paradigma de la inversión, que este es un título porque yo me di cuenta que el mundo cambió. El mundo cambió a nivel financiero. El mundo cambió en 2008. El mundo cambió en 2008 después de la crisis financiera, después de la crisis de las subprimes, después de la crisis de las CDOs, después de la crisis de las hipotecas. El mundo cambió completamente y lo vamos a hablar un poquito. Y lo único que hicimos fue pasar y adelantarnos o movernos un escalón en lo que es el ciclo económico. Y nos metimos dentro de este tema de un nuevo orden económico a nivel mundial. Entonces tú me vas a decir, Diego, eso es como muy conspiranoico, ¿no? Un nuevo orden económico, un nuevo orden mundial. Y me encanta cómo lo habla el founder de Bridgewater, que es uno de los hedge funds más importantes a nivel mundial y es uno de los más importantes hedge funds que ha existido en la historia. Entonces Ray Dalio, que es el founder and CEO de Bridgewater, hizo esta teoría, escribió varios libros y recomiendo encarecidamente leerlos, ¿no? Él habla de los grandes ciclos de la economía. Y resulta que en los grandes ciclos de la economía tenemos diferentes fases. Entonces, aquí lo podemos ver un poquito en inglés. Él dice que cuando entramos a un nuevo orden mundial, lo primero que vemos es paz, prosperidad, productividad. Después vemos más productividad, pero empezamos a ver a alguien que va a ser nuestro compañero. ¿Ok? Entra al chat un personaje que nos va a acompañar mucho tiempo y que va a ser el causante de grandes victorias y el que va a terminar destruyendo nuestro imperio, y ese se llama la deuda. ¿Ok? Y quiero definir deuda como me lo enseñaron a mí en las clases de economía. ¿Qué es deuda? Deuda es traer prosperidad del futuro al presente. Eso es deuda. Y cada vez que un gobierno tiene que incurrir en una deuda para hacer un pago, ¿qué es lo que está haciendo? Está trayendo bienestar del futuro al presente a costa de ese bienestar que era para ¿cuándo? Para el futuro. Lo mismo pasa si usted saca un crédito, lo mismo pasa si usted saca un tasa cero, pero yo no voy a hablar de finanzas personales, voy a hablar de economía. ¿Ok? Entonces, resulta que la segunda parte en un ciclo económico es, según Ray Dalio, crecimiento y también una deuda creciente. Esa es la segunda parte dentro de un ciclo económico, y todo esto viene dentro de otro miniciclo que se llama el crecimiento. Después tenemos otra parte del ciclo que se llama the top, ¿verdad? Que es cuando una economía está en lo más y mejor, que es cuando una economía está en lo más alto. Y entonces ahí tenemos que, por ejemplo, es este país que está pasando por este ciclo, por ejemplo, es dueño de la moneda de reserva mundial. ¿Qué es la moneda de reserva mundial? La moneda de reserva mundial es la que todos nosotros decidimos utilizar para realizar compras y ventas. ¿Ok? Si Japón quiere comerciar con Europa, Japón y Europa se preguntan, ¿en yenes o en euros? Ninguna de las dos, en dólares. ¿Por qué? Porque es la moneda de reserva mundial. Cuando hablamos de Bitcoin, ¿cuánto vale un Bitcoin? $100,000. ¿Por qué dólares? ¿Por qué no colones? Estamos en Costa Rica. Porque utilizamos la moneda de reserva mundial. Igual con el oro. El oro se mide en dólares. Pero cuando el Imperio Español llegó a América, se medía en reales de a 8, que era la moneda del Imperio Español.
Y después de esa vimos un montón de monedas, vimos la libra esterlina, vimos un montón de monedas, ¿no? Este imperio resulta que cuando está en lo más alto empieza a sentir competencia, después empieza el declive de este imperio, donde el imperio tiene una economía que empieza a caer, empieza a imprimir dinero. El gobierno, el estado que tiene el poder, resulta que cuando empieza su declive, empieza a imprimir dinero. Imprimir dinero es el hermanito gemelo de la deuda. Imprimir dinero es igual a más deuda, ¿ok? Y resulta que lo que dice Ray Dalio es que llega un momento en el que el poder dominante le pasa el poder a otro país. La pregunta es, ¿dónde estamos en este ciclo? Evidentemente estamos hablando de Estados Unidos, que lleva desde Bretton Woods en 1946, en 1959 siendo la potencia dominante. ¿En qué parte de este ciclo estamos? Y yo creo que hay que ser muy soberbio para decir aquí. Yo pienso eso, ¿no? Yo como analista técnico y como analista financiero, yo siempre, y me encanta porque Kevin también lo dice mucho, me puedo equivocar, ¿ok? Entonces yo no voy a intentar adivinar en qué parte del ciclo económico estamos, porque no sé. Pero yo sí puedo hacer un diagnóstico, yo sí puedo hacer un estudio de cómo está la economía para que ustedes mismos se posicionen dentro de sus inversiones, entendiendo que si estamos en un ciclo de rise, que si estamos en la subida, ¿qué nos convendría? Invertir en activos estadounidenses, invertir en tecnológicas estadounidenses, pero si acaso fuera que estamos en la parte de declive, podríamos empezar a pensar en otros activos. ¿Me siguen? ¿Pueden decir sí? Súper. Excelente. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a hablar mucho de la deuda? La deuda es nuestro compañero en este viaje. Y si usted quiere ganar dinero en los mercados financieros, usted tiene que aprender a entender la deuda. De hecho, la deuda tiene otro nombre, que se llama la liquidez. Voy a subir, porque me están diciendo que si no, no salgo en la cámara. Pero yo necesito moverme, pero bueno, aquí yo creo que lo logramos. ¿Okay? Todo sea por el bien de la grabación. Perfecto. La deuda. ¿En qué parte del ciclo de la deuda nos encontramos? Esto es extremadamente importante. Aquí yo tengo una gráfica de la deuda estadounidense en trillones de dólares. Antes de seguir con esto, necesito que entendamos que trillions en inglés es billones en español, ¿ok? Así que yo voy a utilizar la terminología anglosajona y voy a decir trillones. Pero yo ocupo que ustedes entiendan que no son trillones hispanos. Estoy hablando de trillones anglosajones, ¿ok? Muy bien. Resulta que la deuda en trillones de dólares en Estados Unidos en 1990 era de alrededor de 5 trillones de dólares, ¿ok? Esa era la deuda financiada en Estados Unidos en 1990. Bueno, resulta que nos vamos hasta el año 2000 y empezamos a ver que ahora la deuda estadounidense era de 10 trillones de dólares. Hagamos la matemática todos juntos. Si en 1990 eran 5 trillones y en el 2000 son 10 trillones, fuimos a 0.5 trillones de dólares de deuda por año, ¿no? Vamos a seguir con la gráfica. En el año 2000, más o menos, sí, 2000, estábamos en 10 trillones. Pero si ahora me voy a 2019, 2020, inicié en el año 2000, de 2000 a 2010 fuimos a 0.5 trillones por año. Pero después yo veo que del 2010, como yo les digo, el mundo cambió en 2008. El mundo cambió para siempre en 2008. De 2010 a 2020 habíamos pasado de 10 trillones a 20 trillones. Eso significa que pasamos de endeudarnos 0.5 trillones de dólares al año a un trillón de dólares entero al año. Esto es como cuando
vos te enfermas y el médico te receta antibiótico. No hay problema que uses antibiótico una vez. Pero si resulta que de repente empiezas a utilizar ya no una unidad de antibiótico, sino 2 unidades de antibiótico, y resulta que antes tú utilizabas el antibiótico únicamente cuando estabas enfermo, ¿no? Pero resulta que ahora empiezas a utilizar ese antibiótico en cualquier momento y tú empiezas a escuchar gente diciendo, ¿sabes qué? Mañana tengo examen, entonces me voy a inyectar antibiótico. Y tú te le quedas viendo y tú dices, tú lo que eres es un drogadicto, ¿ah? Tú lo que estás es cayendo en las drogas. Y esa persona ahora necesita cada vez más antibiótico. Es la definición literal de un drogadicto. Me explico, la persona necesita cada vez más antibiótico, más deuda para hacer lo mismo. Nos íbamos endeudando a 0.5 trillones de dólares al año y después a $1 trillón al año. La pregunta es, ¿qué ha pasado del 2020 al 2026? Y me parece súper interesante, ¿no? Porque esta es una gráfica que se hizo el año pasado y proyectaba que para 2029 tuviéramos 37 trillones de dólares en deuda. Hoy en día tenemos 38 trillones de dólares en deuda. Pasamos de inicios de los 2000 de 5 trillones, que es lo que nos habíamos endeudado después de guerras, es lo que nos habíamos endeudado después de crisis, después de la crisis del 87, es lo que habíamos incurrido en deuda durante toda la historia, 5 trillones de dólares. Y después del año clave, 2008, hoy en día tenemos 38 trillones de dólares en deuda, dándonos un aproximado de 3 trillones en los que el gobierno estadounidense recurre cada año en deuda. ¿Me siguen? Súper bien. La pregunta es, ¿qué efecto tiene esto en el PIB? Porque en la universidad también a mí me enseñaron algo. Me dijeron, la deuda es mala a menos de que sea buena. Y no es como cuando Petro habla de la cocaína, no. Esto sí se le puede sacar una reflexión, ¿no? La deuda es mala, pero puede ser buena, sí. Porque si yo me endeudo $1 y me gano 2, yo creo que es deuda buena. Si yo me endeudo $1 para ganarme 2, para mí está fenomenal. Entonces, lo que tenemos que analizar es lo siguiente. ¿Cuál es la relación entre la deuda en la que hemos incurrido con el crecimiento de lo que conocemos como PIB? El PIB es el conjunto de consumo interno, es el conjunto de exportaciones, es una fórmula, ¿no? Gasto público, importaciones, es una fórmula que te enseñan, ¿no? Pero básicamente lo que mide es el tamaño de la economía. Entonces, si yo mido que cada vez me estoy endeudando más, porque vieron el crecimiento de la deuda, ¿no? Es exponencial. Pero si yo logro identificar que me estoy endeudando más, pero que estoy creciendo mucho más, está medianamente justificado, ¿no? Medianamente. Porque recuerden, siempre deuda es traer bienestar del futuro al presente, siempre. Pero si yo con cada $1 de deuda me gano 2, puede que esté bien. Entonces vamos a ver acá cuál ha sido el efecto en el Producto Interno Bruto. Y yo estoy viendo que en el 97, en el 98, en los 2000, Estados Unidos crecía a cuotas del 4%. Y hoy en día podemos ver 2019 2.6, 2021 2.5, 2023 2.9, 2024 2.8, 2024 2.8 y este año se espera que Estados Unidos crezca al 1.5. Entonces estamos viendo una clara relación de que cada vez ocupamos más deuda para crecer ¿qué? Para crecer menos. Es como el drogadicto que ocupa cada vez más droga para sentir menos efecto de la droga. Y esta es la proyección de la FED, porque estos últimos años hemos crecido al 2%, pero resulta que la FED proyecta que se acabó la fiesta, ya no vamos a crecer al 2%. El dot plot de la FED proyecta que vamos a crecer al 1%. Y ese va a ser el crecimiento de la economía probablemente en los próximos 10 años. 1%, 1.2%. Pero esto no termina aquí. Resulta que el 80% de ese crecimiento
va a estar únicamente centrado en la inteligencia artificial. La gente dice, no, la inteligencia artificial es una maravilla, es increíble. Yo le digo, no, es que si no fuera por la inteligencia artificial estaríamos en recesión completa. Porque si la economía está creciendo al 1% y el 80% de eso es inteligencia artificial, todos los demás sectores están planos prácticamente. Por ejemplo, Japón y Europa, que no tienen empresas de inteligencia artificial, son países que crecen al 0%, al 0.1. Si crecen al 0.5 hacen fiesta. ¿Se entiende? De hecho, Japón en los 90 se les conoció como la década perdida, porque Japón venía en un crecimiento meteórico impresionante y de repente dejó de crecer y le llamaron la década perdida y dijeron, wow, qué interesante, una década en la que Japón no creció. Y del 2000 al 2010 tampoco crecieron y se convirtió en los 20 años perdidos. Y del 2010 al 2025 se convirtieron en los 35 años perdidos y yo no sé, yo creo que ya perdieron, ¿no? Ya es muy difícil para Japón crecer. Japón es el país más endeudado del mundo, con un 350% de deuda sobre el PIB. O sea que deben 4 veces el tamaño de su economía. ¿Cuándo se paga esa deuda? Nunca. Nunca se paga esa deuda. Nunca se paga esa deuda. De hecho, las personas que sean mayores, que tengan 50, 60 años, se recordarán que en los juguetes y en la tecnología todo decía Made in Japan. Y se decía que Japón iba a sobrepasar a Estados Unidos y que se venía la nueva era de Japón. Pero ese crecimiento ¿era basado en un aumento de la productividad o era basado en la deuda? En la deuda completamente. Y hoy en día son esa persona que ocupa una cantidad infinita de droga para sentirse un poquito bien. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Digan yo si me siguen. Súper, perfecto. Este es el gráfico hasta antes de la pandemia. La línea roja es el Producto Interno Bruto, o sea, el tamaño de la economía, y las líneas azules es la deuda que tenemos. Entonces vean cómo a partir de 2022, 23, 24 hay un declive en el crecimiento de la economía y vean cómo sigue la deuda, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y esto es increíble, ¿no? Porque ahorita la economía de Estados Unidos tiene una deuda del 120% sobre el Producto Interno Bruto y se proyecta 200% de deuda sobre el Producto Interno Bruto para el 2050. ¿Esto qué provoca? Tanta deuda. ¿Existe un almuerzo gratis? ¿Existe un almuerzo gratis en esta vida? ¿Existe algo gratis que caiga del cielo? Absolutamente nada. La economía, los modelos económicos no funcionan así. Esta cantidad de deuda provoca un fenómeno monetario llamado inflación, que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo en el tiempo, es la devaluación del dinero en el tiempo. Y invertir en el SP500 es una buena idea. Vea, óigame, es una excelente idea invertir en el SP500. Si usted lo compara con tener su dinero en dólares o en basura fiat, cualquier divisa del mundo, invertir en el SP500, Dios santo, es una idea espectacular. Es una idea increíble invertir en el SP500. Pero la realidad es que si yo ajusto al SP500 por inflación, la historia es otra. La historia es otra, porque desde el año 18, que bueno, no tener gráficos de tanto tiempo, desde 1918 el retorno del SP500 ha sido un 80,000%, ¿no? ¿Qué van a hacer las meme coins con esto? Un 80,000%, pero si yo lo ajusto por inflación, tengo que utilizar la línea azul. Y estoy alrededor de un 10,000%, que está bien, ¿no? Está súper bien. Pero los números, cuando a ti te dicen, no, es que el SP500 promedia un 7.5 o un 12% anual, tú tienes que preguntar, ¿real? ¿Eso es un número ajustado por inflación? ¿O es nada más lo que se ganó? Porque a usted todo lo que usted se gane, usted tiene que agarrar lo que usted se ganó y ajustarlo por inflación.
porque no vale lo mismo. No es lo mismo $10,000 hoy que $10,000 de mañana. No es lo mismo, porque usted va al supermercado y las cosas cuestan más. Entonces yo puedo ver un retorno en el SP500 en 100 años del 80,000%, pero no es de como 7,000%, que está bien. Esto nada más es un ejemplo, porque a mí me preguntan, ¿qué modelo debemos seguir? ¿O qué modelo está haciendo las cosas diferentes? Y me encanta Suiza. La verdad que me encanta Suiza, lo he estudiado muy de cerca. De hecho, un tip para todos los que operen en mercados de divisas: yo estoy alcista en el franco, siempre. Yo estoy alcista en el franco, siempre. ¿Ok? Siempre, dólar franco me encanta venderlo. Y vaya, revise su gráfico y va a ver cómo cumple el dólar franco en ventas, ¿no? Diego, ¿hace cuánto? Hace 100 años. Así que bueno, Suiza es un modelo que a mí me encanta, porque Suiza es el único país del mundo que ha logrado bajar su deuda. Todos los países se endeudan en tiempos de crisis, todos, y está bien. La verdad que yo estoy súper de acuerdo que si viene un COVID hay que endeudarse. Hay que endeudarse, sí o sí. Pero Suiza es el único país de los pocos que se endeuda en las crisis y después paga la deuda, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos dicen, no quiero hipotecar el futuro de los jóvenes. No quiero que los jóvenes pierdan poder adquisitivo, porque ellos entienden que no hay un almuerzo gratis. Porque ellos entienden que deuda es traer bienestar del futuro a este momento. No es dinero gratis, no, es un intercambio. Y me encanta el gráfico del dólar franco. Me encanta el gráfico del dólar franco, porque tenemos una economía como la estadounidense que cada día se endeuda más para crecer menos, y tenemos el caso de una economía que es responsable fiscalmente. Entonces, este es un gráfico del dólar contra el franco, donde en 1970 un dólar, valía 4.5 francos. Ojo, un dólar valía 4.5 francos suizos, y hoy en día un dólar vale más o menos 0.89 francos suizos. Qué increíble cómo ha mantenido su poder de compra. Si tú estabas en Estados Unidos en 1970 y ahorrabas en francos suizos, mantenías más o menos el 60% del valor del dinero en el tiempo. ¿Ok? Nada más, eso era un paréntesis, ¿no? Porque la gente me dice, Diego, parece que estás hablando del fin del mundo. Y yo, no, es que hay modelos a los que podemos seguir, me explico. Ahora, no sé si vieron la nueva administración en Estados Unidos, ¿no? ¿Alguien ha tenido algún problema operando con la nueva administración de Estados Unidos, no? ¿Alguien ha sentido como que el mercado es diferente? Y probablemente bastante sí, ¿no? Pero una de las propuestas más radicales de Donald Trump y del Partido Republicano era bajar la deuda. ¿Alguien escuchó eso o lo ha escuchado? Que Donald Trump quiere gastar menos, que los republicanos quieren combatir la deuda, ¿no? Y entonces inventaron Doge para pompear a Dogecoin, para intentar gastar menos. Inventaron Doge, que significa departamento de ahorro o algo así, ¿no? Y la pregunta es, Diego, ¿está funcionando? Bueno, el déficit de Estados Unidos fue de 1.8 trillones en 2024 y en 2025 va a ser como de 2 trillones. Y tú me dices, ¿se puede gastar menos? No, porque ya empezaron una snowball, ya empezaron una bola de nieve que por más de que te quieran vender de que van a gastar menos, no se puede gastar menos. No se puede gastar menos. Y nosotros como sociedad, al que quiere gastar menos, lo patean, lo sacan del gobierno. Al que quiere gastar menos, no lo votan, ¿no? Entonces estamos en una espiral infinita. ¿Se acuerdan cuánta deuda dije que tenía Estados Unidos? 38 trillones, ¿se acuerdan? La pregunta es, esa deuda paga un ticket, esa deuda paga un interés. ¿Cuánto cuesta esta fiesta? El tipo de interés promedio al que está la deuda estadounidense es el 3.1% más o menos. Ahorita el tipo de interés está cercano al 4%, o sea, toda la deuda que se vaya renovando ya no va a costar el 3.1, sino que va a costar el 4, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿cuánto cuesta esta fiesta? Más o menos al 3.1. Y esto lo que ha provocado
es que el gasto sobre intereses sea alrededor del 35-40% de toda la recaudación fiscal del país. Y esos números muy parecidos tenemos aquí en Costa Rica. Por eso cuando la gente me dice que hay que pagar impuestos para que se construyan carreteras, hay que pagar impuestos para que todo salga bien, ¿cómo? Si el 40% del budget, si el 40% de la recaudación fiscal se está yendo en pago de intereses sobre la deuda. ¿Y cómo se paga esta deuda? ¿Cómo se le hace frente a esta deuda? Con más deuda, con más deuda. Entonces esto provoca un aumento ¿en qué? En la liquidez en los mercados. Esto provoca un aumento en la liquidez en los mercados. Estamos nadando en dinero. Cuando la gente me dice, Diego, nos vamos a ir a una recesión, eso es muy difícil, porque estamos nadando en liquidez, estamos nadando en dinero. ¿Quién gana de esto? Porque ya vimos quién pierde, ¿no? Una persona que ahorra desde que tiene 30 años hasta que tiene 60 en su cuenta de ahorros, él gana. Él no gana, él es el principal afectado. Más bien, ni siquiera el principal afectado es el asalariado, porque le suben el salario al 1% al año. Ese es el principal afectado. El asalariado es el principal afectado porque se le están comiendo el poder adquisitivo. La pregunta es, ¿esto beneficia a alguien? ¿Esto beneficia a alguien? Bueno, resulta que cuando toda esta liquidez se crea, esa liquidez tiene que buscar un lugar para estacionarse. Tiene que generar un tipo de inflación. Todos conocemos la inflación del supermercado. Hoy la carne vale 4.000, mañana vale 4.400, ¿no? Todo lo hemos visto. ¿Se acuerdan en la pandemia con la gasolina? Increíble. O sea, llenabas el tanque con 30.000 y ahora con 60.000. Dios guarde, llenabas el tanque con 100.000 porque ahora lo llenas con 200.000, ¿no? Pero no solo existe inflación en los bienes y servicios, también existe inflación bursátil, existe inflación en las bolsas. Entonces cuando la gente me pregunta, Diego, el oro en máximos históricos, Bitcoin en máximos históricos, la bolsa en máximos históricos, la plata, el cobre, todo está en máximos históricos. ¿Por qué? Por la cantidad de liquidez que hemos disparado al sistema mediante estos mecanismos de deuda. Ahora la pregunta es, ¿quién es el dueño de todas las acciones? El 87% de las acciones pertenecen al 10% más rico de las personas a nivel mundial. El 84% del private equity, igual, al 10% más rico en el mundo. El 43% del real estate pertenece al 10% más rico del mundo. Entonces estamos viendo que hay una clase social que claramente se está beneficiando de esto. Y hay un libro muy bueno de Trump y de Kiyosaki que se llama Queremos que seas rico, que habla de esto y que dice, los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres se hacen cada vez más pobres, y no es por casualidad. De hecho, una vez fui a una charla de un coach que decía, los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres se hacen cada vez más pobres, pero eso es un tema de mentalidad. Eso es un tema, y escuché a otro decir, eso es un tema de que la luna está en Acuario. Y yo, ¿qué? ¿Perdón? Los ricos se hacen más ricos porque los ricos son dueños del 87% de las acciones, del 90% de las criptomonedas y de los activos bursátiles que suben de precio gracias a la cantidad de liquidez que hay en el sistema. La pregunta es, Diego, ¿realmente eso afecta a la bolsa? Esta es una gráfica del aumento de la deuda sobrepuesto con el SP500. ¿Ven alguna coincidencia? ¿Ven algún similar? Entonces cuando la gente me dice, Diego, se viene un crash en la bolsa de 20 años y va a ser todo terrible, y yo veo esto, y yo le digo, mientras ellos sigan dándole la maquinita, mientras ellos sigan endeudándose, mientras ellos siguen imprimiendo, es imposible que los mercados bajen. Es imposible que los mercados bajen, porque tenemos un estímulo que va a la vena, y estamos en un momento en el que ellos, bueno, el Mario Draghi, el ex presidente del Banco Central Europeo, le dijeron una vez, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para que la economía europea no se vaya en recesión? ¿Y saben lo que él respondió? Voy a hacer lo que sea necesario. Y lo que sea necesario significaba imprimir una cantidad ingente de dinero, porque no nos vamos a ir a recesión.
pero el dinero que tú tienes en tu bolsillo definitivamente va a valer menos. ¿Me siguen? Este es el oro. Vean el oro. La gente dice, no, es que el oro, el SP500, el Bitcoin, todos tienen ciclos diferentes. Yo te digo, no, es lo mismo. Es lo mismo. Son activos que viven de la liquidez. Son activos sensibles a la liquidez, que entre más liquidez hay en el sistema, ellos más van a subir, porque la gente se quiere deshacer de su basura fiat para tener activo real. Esto es lo que hacen los inversores, y esto es lo que centraliza a la parte más rica de la población en ese percentil. No, es que Diego, la mentalidad, sí, la mentalidad está muy bien, pero esto es lo que matemáticamente hoy está colocando a la parte más privilegiada en ese punto, me explico, realmente. Entonces, esta es una correlación, wow, entre el oro y la deuda nacional. Una correlación del 91.2%. Entre más se endeuda Estados Unidos, el oro más sube de precio. Y no te estoy hablando de 2, 3 años, te estoy hablando de que tenemos data de cientos de años. Entonces ya vimos eso. ¿A quién le pertenecen estos activos? Al 10% más rico. La pregunta es, ¿hay una oportunidad para mí? Por ejemplo, el SP500 tiene más o menos una capitalización, me puedo equivocar, pero creo que son como 100 trillones de dólares, ¿no? Todo el SP500 vale como 100 trillones de dólares. Solo, qué locura, solo Nvidia 5 trillones de dólares llegó la semana pasada. O sea, alguien preguntaba, ¿no? Que si había una burbuja. Nvidia, solo la capitalización de mercado de Nvidia es más grande que la economía de Japón y Alemania juntas. Es impresionante. Una empresa que hace 5 años vendía videojuegos. Una locura, ¿no? Una locura, es una completa locura. Pero bueno, Diego, ¿cuánto vale el oro, por ejemplo? Más o menos ahorita 30 trillones de dólares. Entonces estamos hablando de que la bolsa es un activo de 100 trillones de dólares, la bolsa americana, el oro es un activo de 30 trillones de dólares más o menos. Y Bitcoin, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es el activo más sensible a la liquidez. Cuando alguien me dice, Diego, yo me quiero aprovechar del trade del déficit, yo me quiero aprovechar del trade de la devaluación, yo me quiero aprovechar del trade de la deuda, el mejor activo se llama Bitcoin. Es el activo más sensible a la liquidez. De hecho, Larry Fink, que es una de las personas que yo más sigo, que yo más admiro, él creó BlackRock más o menos en 1987, que es el asset manager más grande del mundo, más de 15 trillions en asset under management, en activos bajo custodia. Y él dice, ¿qué es Bitcoin? Vean, yo sé que aquí hay muchos bitcoiners, pero sinceramente, cuando a mí alguien me dice, Bitcoin es una moneda digital, sinceramente a mí me dan ganas de que me dé un derrame, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien yo entiendo que Satoshi puso en su paper, en su white paper, que era una moneda digital, pero es que ya no lo es. Cuando hablo con alguien y me dice Bitcoin no sirve, ¿por qué? Porque si yo me quiero ir a comprar un helado con Bitcoin no va a servir porque cambia de precio. Creo que es obvio, ¿no? O sea, un niño de 5 años se puede dar cuenta de eso. No voy a ir a comprar un helado con Bitcoin, no lo voy a hacer. Bitcoin no es una moneda digital, Bitcoin es un refugio de valor. De hecho, Larry Fink lo define de la siguiente forma: Bitcoin es un activo que te protege. Después de haber visto toda esta charla, ¿ustedes creen que hay algo ante lo que debemos ser protegidos? ¿Hay algo frente a lo que necesitemos protección? Y yo creo que la respuesta evidentemente sí, y eso es Bitcoin. Bitcoin es una clase de activo que te protege. Y entonces la gente compra Bitcoin. Los jóvenes nos encanta Bitcoin, ¿no? Tenemos una frase que es "When Lambo", que significa ¿cuándo el Lamborghini? Porque compro Bitcoin para comprarme el Lamborghini, ¿no? Y entonces resulta que alguien con 25 años se acaba de graduar, le dieron un bono por entrar a trabajar en su empleo y resulta que lo mete en Bitcoin y baja 20 o 30% y me escribe, Diego, Bitcoin no me está protegiendo. Yo fui a una charla tuya, Bitcoin no me está protegiendo, bajó un 20, 30%. Y yo le respondo, claro, porque te protege de la devaluación monetaria, no te protege de tu estupidez. ¿Me explico? Te protege del fenómeno económico que es la devaluación monetaria y la inflación. Pero si tú piensas que puedes comprar algo y hacerte rico y comprarte un Lambo y ese tipo de locuras,
no ocupas invertir en Bitcoin, ocupas ir a un psicólogo. ¿Me explico? Entonces eso es Bitcoin. Bitcoin es un activo que te protege. Bitcoin es un activo que te va a proteger de todo lo que te acabo de mostrar. Larry Fink es el mismo que lo dice. La pregunta es, ¿cuál es la forma más conveniente de invertir? Ya entendí que no voy a invertir y me voy a hacer multimillonario de la noche a la mañana. Ya entendimos eso, ¿verdad? Súper. Entonces, listo. Ya entendí, es medio aburrido el tema, ¿no? Pero ¿cuál es la mejor forma de invertir? Y esta gente de MicroStrategy, Michael Saylor, es un genio del mundo de las finanzas, es realmente un genio del mundo de la economía. Él ha ganado muchísimo dinero, por ejemplo, invirtiendo en Apple junto a su fondo, y hoy en día él dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar de invertir en todo y únicamente le voy a apostar a un trade, únicamente le voy a apostar a una inversión, que yo le digo el trade de la devaluación, únicamente porque yo no sé cómo le va a ir a la AI, mucho menos sé cómo le va a ir a la computación cuántica, no tengo idea. No sé cómo le va a ir a Coca-Cola, no tengo idea cuántas botellas van a vender el próximo año. Pero lo que sí sé es que el dinero fiat se va a seguir devaluando. Lo que sí sé es que la deuda que tiene Estados Unidos va a seguir creciendo, que el dinero va a valer menos y que ese dinero va a ir a un lado y que los inversionistas se están protegiendo con Bitcoin. Entonces MicroStrategy apostó por el trade de la devaluación, por el trade de la inflación, y resulta que lo único que hacen es comprar Bitcoin y mantenerlo a largo plazo. Por ejemplo, para 2021 tenían 100,000 Bitcoins, el mercado cayó en 2022, ¿y qué hicieron? Compraron 50,000 Bitcoins más. Después en 2023 el mercado subió y compraron 200,000 Bitcoins, o tenían en balance 200,000 Bitcoins. Después llegó 2024, aparecieron los ETFs o los fondos cotizados en bolsa y llegaron a 300,000 Bitcoins, hoy en día tienen 500,000 de Bitcoin. Ellos entienden el trade de la devaluación, ellos entienden el trade del déficit, ellos entienden el trade de la inflación, que para mí es el trade más seguro, para mí es el trade menos riesgoso. Cuando me dicen invertir en Bitcoin es riesgoso en el momento en el que deje de subir y de crecer el suministro, el suministro monetario, el monetary supply, no la oferta monetaria. En ese momento me voy de Bitcoin. En el momento en el que Estados Unidos decida empezar a ser responsable fiscalmente, me voy de Bitcoin. Me voy porque pierde su fundamental más fuerte. También, por supuesto, me voy de la bolsa americana y me voy a invertir en el país que esté en esa parte del ciclo de deuda, de gastar, porque ese es el que más va a subir. ¿Qué recomiendo yo? Bueno, esos son los escenarios, esas son las proyecciones que tiene Michael Saylor de MicroStrategy para Bitcoin. Y él dice que en un caso base para 2045 Bitcoin puede valer 13 millones de dólares y en un caso alcista puede valer 49 millones de dólares. Ojo, está diciendo que en un caso alcista Bitcoin va a valer más de 1,000 trillones de dólares, una locura. Es una locura, ¿no? Pensando que la bolsa vale 100 trillones, pensando que el oro vale 30 trillones, pero ¿se acuerdan cuánto era la deuda en 1990? ¿Se acuerdan? 5 trillones. Y que había costado toda la historia subir hasta 5 trillones. Pero llegó 2010 y teníamos 10 trillones. Después 20 trillones y ahorita 37 trillones. ¿Se acuerdan? Nos endeudábamos 0.5 trillones, 1 trillón y hoy en día 3 trillones de dólares al año. La gente me dice, no hay dinero en el mundo para que Bitcoin llegue a 1,000,000 de dólares. No lo hay. No hay dinero en el mundo en este momento. No existe dinero para que Bitcoin llegue a 1,000,000 de dólares. Claro, pero es que yo no estoy proyectando a Bitcoin en 1,000,000 de dólares hoy. No es con el dinero de hoy. Es con el dinero en circulación que va a haber en 2045. Porque esto es una burbuja. Cuando me preguntan, Diego, ¿hay una burbuja en los activos? No. Hay una burbuja infinita en la cantidad de dólares que se están produciendo en el mundo. Ahí hay una burbuja. Y hoy en día la moneda fiat, así como se encuentra, no tiene piso. Se puede depreciar todo lo que quiera, todo lo que quiera. Vean esto es impresionante, ¿no? Porque yo sé que todo el mundo tiene diferentes bolsillos, todo el mundo tiene diferentes presupuestos. ¿Qué hubiera pasado si hubieras invertido $100 en Bitcoin
desde 2017. $100 en Bitcoin al mes. Nada loco. No te estoy diciendo que hagas nada loco. Si tú quieres que te vaya bien en este mundillo, no hagas nada loco. ¿Me explico? O sea, no hagas nada que tú digas, no hagas nunca un todo nada, no hagas esas cosas. Yo hice varias veces y me di cuenta que no es por ahí, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubieras invertido $100 en Bitcoin al mes desde 2017? Para 2020 tenías $7,286. En 3 años, comprando $100 al mes en Bitcoin, en 3 años, $7,000. Increíble. Bueno, resulta que para 2022, $53,000. Te alcanza la prima de una buena casa, ¿no? Te empieza a alcanzar algo, $53,000. Y al día de hoy, si hubieras tenido 8 años de constancia invirtiendo $100 en Bitcoin al mes, apostándole al trade de la devaluación, tendrías al día de 1 de septiembre de este año $138,000. Te alcanza un departamento en una de esas torres fifís de la sabana, ¿no? Esto es apostarle al trade de la devaluación. Esto es apostarle en contra, no al dólar, a todas las monedas fiat. A todas las monedas fiat. Y si tú crees que el gobierno se va a seguir endeudando, que va a seguir haciendo las cosas mal, que va a seguir trayendo bienestar del futuro al presente y que esto es una ola que no va a terminar bien, si tú crees eso, esta es tu mejor opción. Muchísimas gracias, pura vida.